Desde el principio de los tiempos, los antiguos egipcios reservaron la divinidad a los seres nacidos del caos primordial o del linaje de Ra. Los dioses eran eternos, inmutables, fuerzas elementales que regían el Nilo y los cielos. Sin embargo, en la vasta cronología de Kemet existió una figura singular que rompió esta regla cósmica: Imhotep. Imhotep no fue un dios nacido de Geb o Nut, fue un hombre de carne y hueso, un mortal que vivió durante la tercera dinastía, c. 2650 a.C. Su nombre, que se traduce como «el que viene en paz», resonó con tal fuerza a través de los siglos que, 1500 años después de su muerte, fue elevado al panteón, un hecho sin precedentes en la historia egipcia. Su deificación selló la creencia de que el genio, la sabiduría y el servicio a la humanidad podían alcanzar la inmortalidad. Imhotep fue visir, canciller del Bajo Egipto, sacerdote supremo de Heliópolis y, lo más célebre de todo, arquitecto del faraón Djoser. Su obra cumbre, la pirámide escalonada de Saqqara, no fue solo un monumento, fue la primera gran estructura de piedra tallada del mundo, una revolución que transformó para siempre la arquitectura, la ingeniería y el concepto egipcio de eternidad. Pero su influencia trascendió la albañilería. Se le consideró un maestro de la medicina, un sanador cuyo conocimiento rivalizaba con el de Thoth, el dios de la sabiduría. También fue astrónomo, astrólogo y filósofo, el hombre que unificó la ciencia con el arte, la fe con la razón. Imhotep fue el mortal que demostró el verdadero potencial del Sahu, el espíritu transformado que podía actuar mágicamente y gobernar la realidad. En este recorrido monumental se explorará la vida, la obra y la deificación de Imhotep, desde su misterioso nacimiento hasta su papel como dios de la curación en el período grecorromano. Se desvelará cómo la arquitectura se convirtió en magia, Heka, cómo la medicina se convirtió en profecía y cómo el servicio a un faraón temporal le garantizó un trono eterno junto a los inmortales. El tiempo en que Imhotep nació fue un periodo de transición para Egipto. La tercera dinastía marcaba el paso del período arcaico al reino antiguo, un tiempo en el que los faraones consolidaban su poder sobre las dos tierras y buscaban formas de manifestar su soberanía de manera tangible. La arquitectura real hasta entonces utilizaba principalmente el adobe y la madera, materiales perecederos que contradecían la promesa de eternidad del rey. La narrativa tradicional cuenta que Imhotep era hijo de un arquitecto, Kanofer, y de una mujer llamada Creduan, aunque otras leyendas posteriores, diseñadas para legitimar su divinidad, lo señalaron como hijo directo del dios Ptah, el creador de Menfi, o incluso hijo de Sekhmet, la diosa de la curación y la guerra. Esta mezcla de orígenes, entre lo terrenal y lo divino, reflejaba la vida que Imhotep llevaría. Desde joven, Imhotep mostró una mente brillante, unificando disciplinas que otros mantenían separadas. Se entendía que la construcción de un templo no era solo un acto de ensamblaje, sino un acto de magia, Heka. Las matemáticas y la astronomía no eran herramientas, sino lenguajes para hablar con el cosmos. La medicina no era adivinación, sino la aplicación del orden de Maat al cuerpo humano. Su gran oportunidad llegó cuando fue nombrado visir y arquitecto del faraón Nedjerijet, Djoser. El faraón buscaba un monumento que no solo fuese su tumba, sino una escalera hacia las estrellas que le garantizara la ascensión eterna. Los túmulos de adobe, mastabas, ya no eran suficientes para la ambición del rey, ni para la era de orden que se inauguraba. Imhotep, con una visión audaz, propuso algo nunca antes concebido: una estructura construida enteramente de piedra tallada. La piedra, el material de la montaña de Geb, era el único elemento que prometía la eternidad absoluta. El desafío era inmenso, pues requería innovar en ingeniería, logística y, lo más importante, desafiar las tradiciones establecidas. El pueblo observaba a Imhotep. Veían en él a un hombre que no solo entendía el funcionamiento de la materia, sino también el lenguaje silencioso de la tierra. El arquitecto entendía que la tierra de Geb no era solo un cimiento, sino un cuerpo sagrado que debía ser honrado con el material más noble, el mismo que los dioses utilizaban. La obra cumbre de Imhotep, la pirámide escalonada de Saqqara, se erigió como la manifestación física de su genio y de la magia de la permanencia. No fue construida de una sola vez,
sino que evolucionó a partir de una mastaba simple, expandiéndose en 6 niveles sucesivos, una escalera que simbolizaba la ascensión del alma del faraón hacia la estrella del norte, el hogar de los inmortales. Imhotep no solo usó la piedra, la inventó para la arquitectura monumental. Utilizó bloques pequeños, manejables para el trabajo masivo, imitando la textura y la sensación del adobe tradicional, pero otorgándoles la inmortalidad. Esto demostró la maestría de Imhotep como un maestro del verbo, hu, aplicado a la materia. Su pensamiento, Sia, le dio el plano, su palabra, hu, declaró el diseño y su potencia, Heka, lo materializó en piedra. La pirámide escalonada fue el punto de inflexión. Antes de ella, los edificios reales eran temporales. Después, la arquitectura se convirtió en un vehículo para la eternidad. El complejo de Saqqara no era solo una tumba, era una ciudad funeraria, con patios, capillas y muros perimetrales, todos diseñados para facilitar la vida del Ka del rey en el más allá. La planificación de la obra requirió un conocimiento avanzado de astronomía. Se entendía que cada ángulo y cada alineación debían reflejar el orden cósmico. Maat. Imhotep alineó los corredores y las cámaras con precisión para que el Ba, alma personalidad, de Djoser encontrara su camino hacia el reino estelar. Su arquitectura era, por lo tanto, una fórmula mágica gigante. La magnitud de la obra exigió una disciplina y logística sin precedente. Imhotep no solo diseñó la estructura, sino que organizó la mano de obra, el transporte y el suministro de piedra. Esta capacidad de organización masiva y de ejecución impecable fue vista por las generaciones posteriores como una manifestación directa de Heka, la potencia que permite el control de la materia a gran escala. La propia vida de Imhotep se convirtió en una leyenda. Se narraba que, mientras construía la pirámide, el arquitecto también era consultado por sus conocimientos en medicina, resolviendo plagas y enfermedades que asolaban la corte. Su mente parecía una fuente inagotable de sabiduría aplicada. Sia, el genio de Imhotep, se extendió a la curación, un campo que era tradicionalmente dominado por la magia, Heka, y el ritual. Imhotep revolucionó la medicina al basarla en la observación y la razón, aunque sin abandonar el contexto espiritual. Como sacerdote supremo de Heliópolis, la ciudad del sol y centro del saber, Imhotep tenía acceso a los textos sagrados y al conocimiento avanzado. Se le atribuyó la autoría de textos médicos fundamentales, aunque la evidencia más clara se encuentra en el Papiro Edwin Smith, un documento posterior que describe con detalle el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de heridas y fracturas de manera sistemática. Este enfoque era radical. La enfermedad no era solo un castigo divino, sino un desorden físico que podía ser comprendido y corregido mediante la lógica, Sia, y el conocimiento, Thoth. Imhotep utilizó el verbo Sainshu, no para gritar exorcismos, sino para describir con precisión el síntoma y prescribir el remedio. Se narra que el sanador trataba fracturas de huesos, realizaba cirugías sencillas y utilizaba hierbas medicinales con un conocimiento profundo de la anatomía. Su habilidad residía en la coherencia de su práctica. Su pensamiento era claro, Sia, su diagnóstico era preciso, Hu, y su tratamiento era efectivo, Heka. La gente lo veneraba por su compasión y su eficacia. Se decía que Imhotep había introducido la idea de la casa de la vida, Per Ankh, como centros de estudio donde la medicina y el ritual coexistían, un lugar donde los sanadores entrenaban bajo un régimen de disciplina y conocimiento. Su fama creció tanto que tras la muerte de Djoser, su reputación perduró. Las plegarias de los enfermos comenzaron a dirigirse a él. Se le veía como el mediador entre los dioses sanadores, como Sekhmet, y la humanidad, el hombre que había dominado la potencia de Heka para fines benéficos. La deificación de Imhotep fue un proceso lento y gradual que duró más de 1000 años. Inicialmente, fue venerado como un héroe cultural y un patrón de los escribas y los médicos. Los escribas, al iniciar un nuevo papiro, vertían una gota de tinta en el suelo, no solo para honrar a Thoth, sino para invocar el genio de Imhotep. Fue durante el Reino Nuevo, y especialmente en el período tardío y el período grecorromano, cuando Imhotep fue oficialmente elevado a la divinidad. Se le otorgó el título de Hijo de Ptah y fue incorporado a las tríadas divinas como el dios de la medicina y la arquitectura. Su culto se centró en Memphis y en el complejo de Saqqara,
Los peregrinos viajaban miles de kilómetros para visitar los templos que se le dedicaron, buscando curación. Se creía que el sueño en el templo de Imhotep, incubación, podía traer la cura, o que el dios revelaría el diagnóstico correcto. La leyenda lo transformó en un ser mítico. Se decía que él controlaba los espíritus de las enfermedades y que era capaz de desentrañar los secretos del destino. Su figura se fusionó con el dios sanador griego Asclepio, lo que aseguró su perdurabilidad en las culturas posteriores. Su ascenso a la divinidad fue la prueba máxima del poder de la acción coherente. Imhotep no necesitó nacer de un dios para ser inmortal. Su disciplina, su servicio y su genialidad fueron las fuerzas de Heka que reescribieron su propio destino, convirtiéndolo de hombre de paz, Imhotep, a arquitecto de la eternidad. Su legado se mantiene como la eterna verdad. El mayor poder reside en la mente aplicada al servicio de la verdad.